Bueno, entonces el primer problema era de unas incidente, ¿no? Aquí los tengo, déjenme ver. Ok, aquí dice, calcula la presión sobre una superficie de área les dan el área de 2 metros cuadrados cuando incide sobre un haz de luz, cuya frecuencia es 10 a la 4 Hz y tiene una intensidad de 10 watts metro cuadrado, ¿no? Considere los dos casos, la luz absorbida totalmente y la luz totalmente reflejada. Calcule también el número de fotones por unidad de tiempo que incide sobre la superficie. Bueno, este problema habíamos visto la última vez que nos vimos, cómo era la presión de radiación, ¿sí? Lo importante es que se acuerden de la fórmula, ¿no? O sea, esta fórmula, que es la importante. Entonces, la presión de radiación, de hecho vimos que cuando incide sobre una superficie, si es totalmente absorbente, es la intensidad, lo que se conoce como la intensidad, que es I, entre C, ¿no? Por un factor de C, que es la velocidad de la luz. Y cuando es reflejada es 2 veces I entre C, ¿sí? Nos dan en este caso la intensidad, ¿sí? Y es la intensidad de la luz, ¿no? Que incide sobre la superficie. Entonces aquí simplemente es un cálculo, ¿no? Aquí es directo, es simplemente la intensidad entre la velocidad de la luz y eso nos da esta cantidad. Revísenlo. Es simplemente sustituir, ¿no? Entonces yo creo que la parte, bueno, el caso de una superficie reflejante hay un factor de 2, ¿no? Eso es importante. De hecho, también vimos cuando incidía con cierto ángulo, ¿no? Ahí hay un factor de un ángulo. Pero la parte quizá interesante era calcular el número de fotones, ¿no? Entonces, aquí yo lo hice un poco entendiendo lo que significa cada cosa, ¿no? Recuerden que la intensidad se puede hacer viendo el análisis que en cierto tiempo, la cantidad de fotones que están incidiendo sobre la superficie, etcétera, ¿no? Pero creo que por el significado de cada una de estas cantidades podemos deducir cuánto es el número de fotones, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la intensidad es potencia por unidad de área, ¿no? O sea, eso hasta por unidades, ¿no? Es watts sobre metro cuadrado, es la potencia que está incidiendo sobre esa superficie, ¿no? Entonces esa energía, bueno, esa potencia es energía por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que la intensidad es energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Ahora esa energía es precisamente del número de fotones que están llegando a esa superficie, ¿sí? Es la cantidad de fotones. Entonces, NF, que estoy llamando al número de fotones que están llegando en ese intervalo de tiempo delta T, o sea, esto es continuo, por la energía de cada fotón. Y la energía de cada fotón, también no se les puede olvidar, pues es H nu, ¿no? Un fotón de frecuencia ¿no? Esta es la energía de un fotón de frecuencia nu, H nu, ¿no? Está de por medio de la constante de Planck. Entonces, esta energía, pues, no es más que el número de fotones que están incidiendo por H nu. Aparte tenemos el tiempo. Aquí le estoy llamando un delta T en ese intervalo de tiempo, ¿no? A final de cuentas nos piden el número de fotones por unidad de tiempo, que pues no me interesa ahorita si le llamo T o delta T, ¿no? Creo que lo más conveniente es un delta T, porque es un intervalo de tiempo, ¿no? Entre el área, ¿no? Que es el área de la superficie. Entonces de aquí ya despejo el número de fotones que está incidiendo sobre esa superficie por unidad de tiempo. NF entre delta T, ¿no? Que sería la intensidad por el área entre H nu, ¿sí? Entonces aquí ya yo sustituí los valores y me dio esta cantidad, ¿no? O sea, pueden notar que las unidades es 1 entre segundo, está
Aquí está, ¿no? En las unidades. Profe, Sí, aquí está. Ah, sí, dime, Carlos. en la parte de lo de la intensidad, Sí. bueno, me quedó exactamente la misma expresión algebraica, Ujú. pero la intensidad yo la puse como 10 watts sobre metro cuadrado. Eh, y creo que usted tiene 3.3 por 10 a la menos 8. Sí. No sé por qué tengo 3.3. Ah, es que sustituí la presión de radiación. Sí, digo, esto se puede poner también en términos de la presión de radiación, ¿no? Sí, tienes razón, gracias. Entonces No, aquí, usted, profe, disculpe la molestia. no, no, de ninguna manera. Entonces aquí es 10, ¿no? Sí, se me fue, no importa. Entonces aquí es 10 watts metro cuadrado, ¿no? Y eso pues ya ahí lo revisan. Entonces esto está, no sé si alguien me pueda decir cuánto te dio Carlos, o si alguien me quiere decir. Me dio 3 por 10 a la 30, profe. Sí, es un factor de 10, ¿no? Entonces 3 por 10 a la 30. Sí, profe. Ok. Entonces 10 a la 30, ¿no? Fotones por segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que la mayoría tuvo este problema. Lo hizo de manera correcta, ¿no? Es por unidades. Si no conocían los conceptos del todo, creo que por unidades. Algo importante es estas de acá, ¿no? Estas de acá, pues, pónganla en la memoria, que no se les olvide, ¿sí? La presión de radiación es la intensidad es potencia por unidad de área, y la presión de radiación tiene un factor de C, la intensidad entre C. Si es absorbente, si es reflejante, pues hay un factor de 2. Y esto tiene que ver con el cambio de momentos, lo vimos en algún momento. De hecho, aquí creo que lo tengo abierto. Entonces les voy a mostrar para que se recuerden. Aquí hicimos el análisis, ¿no? De una onda que viaja a C con una velocidad C y con una frecuencia ¿no? Y el número de fotones, pues, está dado por que incide sobre esa placa, pues es los que están en este volumen, etcétera, ¿no? Y aquí lo pusimos en términos de la densidad de energía, que es I entre C, y aquí está cuando están reflejados, tiene que ver con el cambio de momento. Cuando es absorbido, todo el cambio de momento es delta P nu, y hicimos el ejemplo cuando incide con cierto ángulo, ¿no? Entonces el cambio de momento es 2P nu. P nu es el momento por el coseno de teta, ¿no? Entonces había un factor de coseno de teta, ¿no? Es I entre C por coseno de teta. Bueno, entonces vamos a seguir para que nos dé tiempo. Déjenme ver, creo que lo tengo aquí. Entonces, el segundo problema. El segundo problema era una fuente, ¿sí? Tenemos una fuente puntual que incide sobre una semisfera, ¿no? Esta fuente puntual emite con una potencia P0. Entonces, lo que hay que hacer es integrar, ¿no? O sea, la presión de radiación que emite esta fuente suponemos que emite en todas direcciones, ¿no? O sea, emite la luz en todas direcciones, la radiación en todas direcciones, y por lo tanto la presión no es un vector, sino que es un escalar, pero la presión es la misma en todos los puntos, ¿sí? Y la presión de radiación es I entre C, lo que acabamos de ver, eh, donde I es la potencia por unidad de área. Entonces, en esta superficie, ¿sí? La intensidad que va a llegar, o sea, la intensidad va a decaer como 1 entre R cuadrada, si es una fuente puntual, ¿sí? Que emite con una potencia constante. La intensidad es potencia por unidad de área, ¿sí?
Entonces, una fuente puntual que emite luz, la intensidad en un punto, y quizá lo han visto, satisface una ley del inverso al cuadrado, ¿sí? Entonces, como esta fuente puntual emite en todas direcciones, pues en una esfera, ¿no? De radio R, a la distancia R, aquí R mayúscula, la intensidad que llega a esta superficie es P0 entre 4πr cuadrado, ¿sí? Entonces la potencia de radiación, la presión de radiación que está llegando a esta superficie, pues va a ser I entre C, que es P0 entre 4πr cuadrada por el factor de C, ¿sí? Esta es la presión de radiación. Es como un gas, ¿sí? O sea, esta presión está llegando a toda esta superficie semiesférica. Entonces, esta presión lo que va a hacer es ejercer una fuerza, ¿sí? Pero esta fuerza siempre, la definición de presión es que es una fuerza perpendicular a una área, ¿sí? Aquí lo puse. Entonces, lo que tenemos es la diferencial de la fuerza, si nos fijamos en un elemento de área en general, de hecho, esto se satisface también para gases, ¿no? Que que tienen cierta presión. Si nos fijamos en cierta área o en un fluido, ¿sí? También, si nos fijamos en cierta área, en cierta diferencial de área, en un pedacito de área, pues la fuerza que ejerce una presión que tenemos aquí, ¿no? Aquí en este caso, pues la presión de radiación, la diferencial de la fuerza, o sea, esa fuerza que se ejerce sobre esa diferencial de área, pues es la presión por la diferencial de área, ¿sí? Eso es en un pedacito del área. Aquí lo que tenemos que hacer es integrar, porque la presión ejerce una fuerza perpendicular en cada punto, ¿sí? Entonces aquí lo conveniente es tomar, para hacer esa integración, o sea, lo que tengo es una diferencial de área, de fuerza, perdón, y una diferencial de área. O sea, lo que quiero calcular es esta diferencial de la fuerza que se ejerce, pues, en un área que yo elija convenientemente, de acuerdo a mi problema. En este caso, lo conveniente es escoger este anillo, ¿sí? En ese anillo, pues tenemos que la fuerza, ¿no? La diferencial de la fuerza, aquí lo indiqué, de F1, siempre tenemos una fuerza isosimétrica, ¿sí? En cada punto de ese anillo. Si me fijo aquí, pues aquí va a tener una diferencial de fuerza y su contrario, ¿sí? Si llamo el ángulo teta, ¿no? Entonces vean la figura, ¿no? Entonces aquí tenemos R, me fijo en ese anillo que hace cierto ángulo teta, entonces esta fuerza, esta diferencial de fuerza que se ejerce en este lado y en este lado, ¿no? Que están aquí indicados, las componentes horizontales se cancelan y solamente tengo una fuerza resultante, es una diferencial de fuerza, de todo este anillo de diferencial de área, es en la dirección vertical hacia abajo, ¿sí? Y es 2 veces coseno de teta, ¿no? Porque las dos suman, este es el ángulo teta, por dF1, que es lo que estoy llamando aquí, esta fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza va a ser la presión de radiación por la diferencial de área, ¿sí? La diferencial de la fuerza, pues, es... déjenme... Ok, entonces tenemos la diferencial de área. Entonces, aquí lo conveniente es tomar ese anillo, ¿no? Como dije. Y después integrar en todo el ángulo teta. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que quiero es la diferencial de este anillo, ¿sí? Y la diferencial de área de ese anillo, pues es un círculo, ¿no? De radio R seno de teta, que sería esto de aquí. Este radio, R seno de teta. Ese teta pues va cambiando, ¿no? Es una variable. Entonces esa
longitud de ese anillo, ese perímetro, sería 2πr seno de teta. Y el grosor de ese anillo, este grosor sería, pues si este es el ángulo teta, ¿no? Aquí lo tengo indicado mejor. Entonces ese grosor va a ser, si este es R, pues ese grosor va a ser R de teta, ¿sí? Si este de aquí es de teta. ¿De acuerdo? Que es esto de acá. Y con eso ya tengo mi diferencial de área. Entonces, este es un problema muy común, ¿no? Cuando uno integra, pues hay que elegir convenientemente pues la geometría del problema, ¿no? En este caso, pues tenemos la fuerza y queremos calcular, bueno, lo que tenemos es la diferencial de área. Entonces aquí tengo dF, que es la diferencial de la fuerza, esta dF1, ¿sí? Que es la misma de dF2 en dos extremos simétricos de ese anillo, ¿sí? Pues es la presión de radiación por la diferencial de área. Entonces ya tengo diferencial de área, que es esto de aquí. La presión de radiación, pues es esto de acá. Entonces simplemente sustituyo, ¿no? Entonces la diferencial de la fuerza, que es la resultante de todo, sobre todo ese anillo, ¿sí? Es 2 veces coseno de teta por dF1. Y dF1 va a ser la presión de radiación por la diferencial de área, que es lo que sustituí, nada más. Esa diferencial de área es esto de acá. Dejé indicado presión de radiación, que es esto de aquí. Y aquí ya sustituyo, ¿no? Entonces, para calcular toda la fuerza tengo que integrar en todo el ángulo, que sería de 0 a pi medios, ¿no? Entonces, de 0 a pi medios. Aquí ya simplifiqué. Bueno, saqué el 2πr cuadrada, la presión de radiación, esa es constante, ¿no? En toda esta superficie semisférica es esta cantidad, ¿sí? O sea, es P0 entre 4πr cuadrada entre C, ¿no? Otra vez, lo que dije hace rato, la intensidad decae como 1 entre R cuadrada, ¿no? De una fuente puntual. Pero para esa radio es constante. O sea, aquí no hay una integración que dependa, esta presión no depende del ángulo, es isotrópica. Entonces, nada, me queda la integral de seno de teta, coseno de teta, de 0 a pi medios. ¿Sí? Ese se puede hacer con un seno de teta, coseno de teta es un medio de seno de 2 veces teta, ¿sí? Entonces, esta integral me da un medio de 0 a pi medios de seno de 2 teta, que es, su integral es menos coseno de 2 teta entre 4, ¿no? Hay un factor de 2, con un medio se vuelve un cuarto. Es de 0 a pi cuartos, y esto me da en pi medios. Aquí tenemos el factor de 2, entonces me queda coseno de pi, que es menos 1, pero tengo un signo negativo, entonces me da más 1, ¿no? Y después menos, con este menos se hace positivo, coseno en 0, que es 1, entonces se suman, me queda 2 cuartos, que es un medio. Entonces, a final de cuentas, la fuerza total me queda, ya aquí simplificando, la presión de radiación, que es todo esto, el pi se cancela, tengo un 2 y aquí un 4, queda un factor de 2, y luego esta integración, bueno, esa evaluación, que es un medio, con un medio, se vuelve un cuarto. Y queda P0, que es la potencia, entre C. O sea, aquí lo importante es un cuarto, ¿no? Eso es un cuarto de la potencia entre C, la potencia congénita. ¿De acuerdo? Una respuesta puede ser calcular, otra manera que no es la correcta sería calcular, ya que tenemos la presión, ¿no? La presión de radiación que llega aquí,
pues el área de este casquete, bueno, de esa semicasquete, que es una semiesfera, sería un medio de 4 pi r cuadrada. Entonces eso me daría la fuerza, que sería la presión por el área. Pero creo que queda, ahí quedaría, a ver, vamos a ver. Esa otra manera, que no es la correcta porque la fuerza no es precisamente la presión entre el área, ¿no? Esa otra manera sería que la fuerza total sería la presión de radiación por el área, ¿no? Del casquete, del área de la semisfera. Y esto sería, pues, la presión de radiación, quedamos que era P0 entre 4 pi r cuadrada por C. Y el área de la semiesfera sería un medio de 4 pi r cuadrada. O sea, hay un factor de 2, ¿no? Esto me da P0 entre, todo esto se me cancela, el 4 pi, el r cuadrada, y queda un factor de 2, ¿no? 2 veces C. Entonces esto es diferente a este. Hay un factor de un medio, ¿no? Este es un problema, hay un problema análogo que es calcular la presión, ¿no? Que si ustedes tienen también una semiesfera, no sé si seguro han escuchado hablar del experimento, ¿no? Donde se unían dos casquetes semiesféricos, ¿no? Se hacía un vacío adentro y debido a la presión atmosférica, pues se pegaban, ¿no? Se pegan, o sea, se pegan esos casquetes y para separarlos, pues ponían caballos. Ese fue un experimento, ¿no? De un alemán, no me acuerdo, Otto von, ay, no me acuerdo, un Otto, creo que es Otto. Hugh, bueno, no me acuerdo ahorita del nombre. Pero bueno, ese es un problema análogo y es calcular la fuerza resultante que se ejerce sobre cada uno de los casquetes, que es lo mismo, ¿no? Aquí debido a la presión de la atmósfera. Bueno, es igual. O sea, es igual que aquí lo hicimos. Y de hecho también sale un factor. Una manera es pues calcular la presión, que sería la presión atmosférica sobre el área de ese semicasquete, y nos daría este resultado, ¿sí? Bueno, en vez de la potencia, va a haber aquí la presión atmosférica y otras cosas, ¿no? Bueno, aquí puse la presión de radiación y hice esto de aquí. Pero hay un factor de un medio, ¿no? Lo correcto es hay un factor de un medio. Bueno, seguimos para no. El problema 3 es el de un capilar, ¿no? Que se sumerge. Creo que ahí también la mayoría lo pudo hacer. Bueno, ahorita lo reviso. Pero aquí está la solución, ¿no? Lo que hay que hacer es la ley de gas ideal, como comentó Carlos, como me preguntó, pues uno supone que es a temperatura constante. Entonces lo que hace uno, bueno, el problema es que se sumerge ese capilar, ¿sí? Hasta que la presión, bueno, no, el nivel del agua sea idéntico adentro y afuera del capilar, ¿no? Entonces aquí tengo ya la configuración del problema. Tengo la presión P' dentro del capilar. La presión P0 es la presión exterior, la presión atmosférica. Cuando se sumerge a una distancia X, que es lo que pide el problema. La longitud total del capilar es L. Entonces esta cantidad, bueno, esta longitud es L menos X. Bueno, por estar al mismo nivel, la presión P0 aquí es la misma de acá, ¿no? Entonces,
Una parte es la ley de gas ideal, bueno, a temperatura constante. Tenemos que, pues, la presión por el volumen es igual cuando se va sumergiendo, que es este de aquí, ¿no? La presión P0 cuando tiene el aire adentro y está la presión atmosférica, por el área, aquí estoy llamando área A, el área, no va a depender de eso a final de cuentas, pero puedo ponerle aquí que este es el área A, ¿no? El área transversal o de la sección transversal de el capilar, ¿no? A final de cuentas se cancela. Entonces es la presión P0 por el volumen, que es el área por la longitud del capilar. Eso es cuando está pues afuera, cuando está empezando a sumergirse en el líquido. Después cuando se sumerge, ya cuando está en esta configuración, pues la presión dentro es, bueno, PB, es la presión P', estoy llamando, por el área transversal por L menos X, ¿sí? Y la otra ecuación que necesito es la ley de Laplace, que creo que vieron con Fernando, ¿no? Entonces, la ley de Laplace me dice que la presión o la diferencia de presiones en una burbuja, quizá lo puedo poner acá, tenemos que, si tenemos una burbuja o una esfera de radio R, y aquí tenemos una presión interior, P' lo voy a poner como tengo aquí, y aquí P0, pues delta P, que sería P', P' menos P0, es igual a, en este caso, 2 gamma entre R, ¿no? Y aquí hay un factor que va a depender, es un 2, si hay una sola superficie, ¿sí? Esta de aquí. Una sola interfase. Una sola interfase. ¿Qué es en este caso? Porque es un medio que sería el aire y un líquido, ¿sí? Hay un factor de 4 si hay dos superficies o dos interfaces. Y eso sucede cuando tenemos una burbuja o una esfera de aire adentro y aire afuera. En ese caso, hay dos interfaces. Entonces aquí tenemos cuando hay dos interfaces, pues la ley es de Laplace, es delta P igual a 4 veces gamma entre R. Entonces aquí hay un factor de 2, ¿sí? No se les olvide, puede ser un 2 o un 4. Aquí solo hay una interfase, son dos medios diferentes los que separan esa interfase, entonces es un factor de 2. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que me determinan X a final de cuentas, ¿sí? Aquí tenemos P', lo sustituimos aquí y encontramos X. Y aquí está la solución, ¿sí? Entonces de aquí yo hice D1, despejé P0, me da esto que es P', la A se cancela, me da P', L menos X entre L, y después lo sustituyo en 2. Este P0 lo sustituyo aquí. No, P'. P' de aquí despejo. Te lo voy a poner. P' sería P0 por L entre L menos X. Y eso es lo que está aquí. Sí, que lo sustituí acá, de esta ecuación. Bueno,
Uno puede hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Al final de cuentas es encontrar X con estas dos ecuaciones. Mm. De hecho, como son dos ecuaciones, fíjense que podemos calcular otra cosa más. Podría ser R, ¿no? O sea, si conocemos P', o sea, de aquí despejamos, pero todavía está en términos de R. Aquí. Yo creo que sí podemos suponer también desconocido R y calcularlo, porque tenemos dos ecuaciones. Así como está el problema planteado, es encontrar nada más X. Pero quizá podemos determinar R. Bueno, sí. Creo que sería calcular P', profe, para saber la presión después de la compresión del aire dentro del capilar, ¿no? Sí, sí, porque va a quedar en términos de R aquí. Sí, lo que podemos calcular es P', precisamente. Porque de esta, ¿no? De esta P0, pues que aquí ya está directamente, ¿no? Ujú. Sí, profe. O podríamos despejar R de la 2 y sustituirlo en la expresión final y ya con eso calcular eh, X en términos de las otras cosas que no sean R y ya con eso calcular R. Ándale, ajá. Sí, podríamos aquí mm, despejar R. Ajá. Sí, pues esto matemáticamente son dos ecuaciones en las cuales puedo determinar dos cosas en términos de lo demás, ¿no? Si yo conociera P' y P0 podría encontrar X y R, ¿no? Y esa P', P0 pues es conocida, ¿no? Que es la presión atmosférica. Perdón por estar aquí divagando un poco, pero luego a veces es interesante. Espero que no les moleste. Y es que P', no la puedo. O sea, fíjense, se podría hacer un experimento hasta con esto. Quizá más bien R, de lo que se podría determinar. Bueno, ya no voy a hacer. Ok, entonces ese era el tercer problema. La mayoría también lo hizo. Y vamos con el cuarto. Entonces el cuarto sí tiene sus detalles ahí que quizá no hayan visto. Y aquí también me faltó especificar algunas cosas. Entonces lo primero, ¿vieron con Fernando lo de dipolo magnético? ¿O lo conocen? Vimos cómo calcularlo, profe, y creo que también campo magnético, pero no fuerza entre un dipolo y un campo magnético. Ok, va. Entonces, ¿qué es un dipolo? Un dipolo lo podemos entender de manera muy sencilla como un dipolo magnético en este caso, como una corriente. Una espira, esta espira puede tener cualquier forma. Lo más común es que sea un círculo, una circunferencia. Entonces piensen que este es un cable, ¿no? O sea, es un cable, un conductor que pues tiene una corriente. ¿Por qué? Pues alguien está generando esa corriente, ¿no? O sea, es una corriente eléctrica. El dipolo se define de esta manera, es un vector, ¿sí? El dipolo es un vector normal a la superficie de esa espira, ¿sí? Y su magnitud es la corriente por el área de la espira. Entonces, eso es un dipolo magnético. Aquí siempre me faltan letras. Es como el dipolo, bueno, es el análogo al dipolo eléctrico, ¿sí? El dipolo eléctrico son dos cargas de signo opuesto, es un dipolo, el dipolo más sencillo, ¿sí? Y ese genera un campo eléctrico. Entonces, ahorita, aquí lo importante es el dipolo magnético. Entonces, es eso, es una espira que por la cual fluye una corriente eléctrica y esa espira tiene cierta área, entonces el dipolo
magnético se define, es un vector normal a esa superficie, a esa espira, y su magnitud es la corriente por el área, ¿sí? Ese dipolo genera un campo magnético, que está aquí en la figura. Entonces esa figura me la saqué de internet, y este es el campo de ese dipolo. De hecho es un dipolo muy ideal, ¿sí? Porque estas líneas de corriente, aquí como en la figura, se cierran, ¿sí? Entonces es un dipolo, de hecho es un dipolo puntual. En este caso, aquí esta figura que saqué de internet es un dipolo puntual. ¿Sí? Un dipolo no puntual, las líneas de campo lo único que hacen es que no cierran esos como óvalos, pero no importa, ahorita esto nada más en la figura. Entonces esta corriente, esta espira que tiene una corriente, pues por ley de Ampere genera un campo magnético, en este caso es de este tipo, ¿sí? Y aquí está su expresión. Pues este es el campo magnético que genera un dipolo, M, ¿sí? Que es un vector. Es esta su expresión. Un dipolo que está en el origen, en este caso. O sea, esta expresión es un dipolo en el origen. Ahora, al ser una corriente, interactúa en presencia de otro campo magnético. Si hay un campo, el dipolo genera un campo magnético. Entonces, aquí en este problema, pues M1 genera un campo magnético que estoy llamando B1, ¿sí? Que sería dada por esta expresión. Entonces, M2, aquí el detalle que se me pasó es que M2, como dipolo, está en dirección opuesta a M1 para que para que haya una repulsión entre ambos. ¿Sí? Entonces, este dipolo M2, que es aquí en el problema le llamé magnetos, ¿sí? A final de cuentas son dipolos, está en dirección opuesta. Son como las cargas eléctricas, ¿sí? Cargas eléctricas de igual signo se atraen y cargas de diferentes signos se repelen. En los dipolos, pues como son vectores, si tenemos, como está en la figura, dipolos en direcciones opuestas, M1 está en esta dirección y M2 está en dirección opuesta, se repelen. Hay una repulsión entre ellos. ¿Y cómo es esa repulsión? Pues lo que quizá tampoco han visto o no tendrían por qué saberlo y ahorita lo estamos viendo, es que un dipolo en presencia de un campo magnético externo, ¿ve? Tiene una energía, ¿sí? Entonces la energía de un dipolo magnético M en presencia de un campo externo, o sea, este campo magnético es el externo, o sea, por otro medio se genera un campo magnético B, la energía que tienen es el producto punto, es menos M punto B. Entonces esto también, guárdenlo en su cabeza, guárdenlo en el formulario. Bueno, en la Olimpiada no se vale ese formulario. Quizá podría ser un dato que se da, pero pues si no se da, acuérdense, ¿no? De hecho, el dipolo eléctrico también satisface algo parecido, ¿no? Un dipolo eléctrico, lo voy a poner nada más para la energía de un dipolo eléctrico. En este caso al dipolo eléctrico se le denota con una P, también es un vector, en un campo eléctrico, un dipolo eléctrico en un campo eléctrico E, lo voy a poner así ya, para que sea rápido, la energía es menos P punto E, ¿sí? Entonces un dipolo eléctrico en presencia de un campo tiene una energía menos P punto E, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Entonces esta información era necesaria, esto de aquí, saber la energía, como la energía. Conceptualmente esto es lo del dipolo, aquí en el problema no importa realmente que transporte una corriente y el área de ese dipolo, porque no se dan, simplemente lo que se da es el dipolo, M, ¿sí? Que es lo que está aquí en el problema. Entonces la solución es, bueno,
M1, primero, cuando tenemos dos magnetos, dos dipolos, en direcciones opuestas, pues M1 genera un campo B1 de esta manera. Y M2 va a interactuar en presencia del campo generado por M1, que es B1. Entonces, el campo del magneto 1, del dipolo M1, aquí lo que me interesa es como es una interacción, ¿sí? Bueno, necesito el campo, pero vean que la energía es M.B. Entonces, lo que necesito es el campo B1 en el punto donde está el dipolo, M2. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el campo B1, que genera M1, en este punto. ¿Sí? Lo que escribí. Campo de magneto 1 en eje Z, porque aquí es donde está M2, en la posición de magneto M2. Entonces, de esta expresión lo calculo, ¿sí? Que es mu0 entre 4pi entre 1 entre r cúbica, r es la distancia, en este caso sería z, entonces sería 1 entre z cúbica, ¿sí? Aquí en la figura, este es z, ¿sí? Es la distancia entre esos dos dipolos. Ahora, esto de aquí sería 3 veces y es m.r, y r es el vector de posición o el vector radial unitario. ¿Sí? Entonces, este producto punto m.r no es más que m, porque r es unitario. ¿Sí? Cuando vean un vector que tiene una gorrito así, un triangulito, bueno, semitriángulo es unitario, ¿no? Este es un vector unitario. ¿Sí? Entonces, esto a final de cuentas es m, ¿sí? Pues esto tiene unidades de m, que es el dipolo, el magneto m. Entonces es 3m. Menos, pues m. Todo ya no es vectorial porque ya estoy considerando solamente en este punto, ese campo. Entonces sería 3m menos m, me da 2 veces m, que es lo que está aquí. Entonces aquí está su expresión de B1 en esta posición Z, que sería esto. Ahora la interacción de M2 en presencia de M1, pues es lo que escribí aquí. Esta es la energía. Una energía debido a esa interacción entre el dipolo y el campo magnético. Y es esto, ¿sí? Aquí le puse energía de M2 en presencia de B1. Aquí M2 es, todos los magnetos, los dipolos tienen la misma magnitud, que es M. Pero aquí lo importante es poner vectorialmente, y de hecho aquí como está hacia abajo, es un signo menos. M2, ¿sí? Sería menos M en la dirección K. Entonces aquí es importante porque va a interactuar con B1. Entonces sería menos M2.B1. Entonces todos tienen la misma magnitud. M1, que es lo que escribí aquí. M1, M2 y M3 son M en la dirección. Aquí más bien, aquí me equivoqué. En magnitud es la misma, ¿sí? M1 igual a M2 igual a M3 igual a M. Estoy llamando, ¿sí? Entonces, M2.B1, aquí está B1, M2 pues es simplemente M, menos M en la dirección K. Entonces, hay un signo negativo, aquí. Luego hay un producto punto, los dos son antiparalelos, ¿sí? El campo de B1 está en esta dirección y M2 está en dirección contraria. Entonces, el producto punto es un signo negativo. Con el signo negativo de aquí, queda positivo. Aquí es importante los signos, ¿sí? Y es esta cantidad. Debido a que es una energía potencial que depende de Z, ¿sí? Es una energía que tiene el dipolo M2 y es una función de Z, pues hay una fuerza Z, ¿sí? Esa fuerza Z pues va a ser menos la derivada
de esa energía potencial respecto de Z. Esto es muy común, ¿no? Cuando ustedes tienen una energía potencial que depende de la posición, pues su derivada con signo negativo me da la fuerza. Entonces aquí como este es positivo y hay un signo negativo, entonces hay que derivar esto respecto de Z, saca un signo negativo, entonces todos esos tres signos me dan un signo positivo en la fuerza, lo cual es de esperar, es decir, la fuerza sobre M2 debido al campo magnético de M1 es una fuerza en Z hacia arriba, que es la que cancela el peso del dipolo M2. ¿Sí? Entonces, por equilibrio, Fz, que es esto de aquí, es igual a mg. Entonces, igualando, la fuerza es esta de aquí, les digo, se puede calcular, bueno, se calcula derivando. Aquí está z a la menos 3 y su derivada es z a la menos 4, ¿no? Z1 entre z cuarta. Y con eso obtengo z cuarta o z. ¿Sí? Que es la primera parte del problema. Ya nada más les platico de la otra parte. Lo mismo se puede hacer, ¿no? O sea, esto ya no es necesario calcular todo, pero aquí lo importante es ver las direcciones de los dipolos, ¿sí? Y eso no lo puse en el problema, voy a hacer otra redacción mejor. Entonces, este dipolo es hacia arriba, este dipolo lo tengo aquí mal, y es hacia abajo, ¿sí? M2, y M3 es hacia arriba, como está en la figura. ¿Sí? De hecho, está aquí en la figura original. Voy a borrar. Son estos de aquí. Este sería M3, este sería M2 y este sería M1. Bueno, entonces, viendo la configuración de las direcciones, pues sobre M2 va a haber una fuerza de atracción, bueno, una de repulsión de M1, ¿sí? Que es esta de aquí. Aquí ya no terminé, esta le podemos llamar, le puse FZ1, y después hay otra fuerza debido de M3 sobre M2. Como están en direcciones opuestas, la fuerza va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, las fuerzas sobre M2 es FZ1 debido a M1 sobre M2, y la fuerza que estoy llamando FZ2 debido de M3 sobre M2, dependen de la distancia a la cuarta, y tenemos el peso. Entonces, por equilibrio, para M2, es esto de aquí, ¿sí? Tenemos X y Y, me da una ecuación en X y después para M3, aquí ya no terminé, pero ahora para M3 tengo una fuerza de M2 sobre M3, ¿sí? Que están en direcciones opuestas, por lo tanto va a ser una de atracción. ¿Sí? Entonces va a haber, déjame ponerle de este color, va a haber esta fuerza, aquí le puedo llamar F, pues F2 sobre 3, ¿sí? Y después una de M1 sobre M3. Y esa, como están en la misma dirección, los dipolos, los magnetos, va a ser en esta dirección. Esta le puedo llamar F1 sobre 3. Y va a depender de la distancia, uno entre la distancia a la cuarta, ¿sí? Por este factor de 3 mu 0 entre 2pi por m cuadrado. Ese es el mismo. Y solamente hay que cambiar la distancia, ¿sí? Esta de M1 sobre M3 va a ser X más Y. Y esta de M2 sobre M3 va a ser solamente Y. Entonces eso me va a dar otra ecuación. Ya no lo puse, lo voy a terminar. Tengo dos ecuaciones. En realidad es lo que puedo hacer es cancelarlo,
sea, hacer un poco de álgebra y encontrar una ecuación para X entre Y, que definí como alfa en el problema. Da una ecuación de cuarto grado, entonces solo en el problema les puse que determinaran esa ecuación. Se puede calcular esa alfa por algún método, el método de Newton, pero ya no lo vemos. Bueno, aquí lo dejo.